personas comienzan a participar, son muchos los comentarios, vamos a leer los primeros 3 de ellos que nos llegan por acá. Freddy Parada nos dice: soluciones e inseguridad. El Estado venezolano está obligado a prestar protección y seguridad a todos los venezolanos. Doctor Alejandro Galué también nos dice: hemos perdido la calle y el uso de los espacios públicos, la delincuencia se apoderó de ellos. Y también nos dice por acá, nuevamente, en este caso Carlos Martínez: ¿será posible hacer un llamado a los canales del Estado, ya que ellos son los únicos que no hablan de inseguridad en este país? Son parte pues de las acotaciones o los comentarios que nos hacen muchísimos televidentes a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter. Más adelante continuaremos compartiendo con ustedes algunos de ellos. Hablamos entonces de que es un fenómeno, un flagelo multicausal, esto de la inseguridad, sobre todo en Venezuela. Hay algo que me llamaba la atención y es el punto de la impunidad. ¿De cuánto es responsable la impunidad de los índices de inseguridad que tenemos en el país? Muchísimo. La impunidad yo creo que es la causa principal del aumento de la criminalidad en los últimos años, porque la pena que se le impone a una persona tiene un doble sentido. Tiene un sentido en la propia persona que cometió el delito y que se le impuso la sanción, o sea, le sirve como de ejemplo para que no vuelva a incurrir en esa conducta, pero además también es un mensaje al resto de la sociedad que no cometió el delito, pero que ve cómo el delincuente es sancionado. Entonces, ese mensaje, tanto al delincuente como a la sociedad, en los últimos años ha sido, digamos, distorsionado por un sistema de justicia que no le da respuesta a los venezolanos y en el que casi el 98% de los delincuentes no reciben ningún tipo de castigo por parte del Estado. Eso es lo que hace fomentar la repetición de la conducta delictiva y, repito, pues un mal mensaje a la sociedad que ve cómo los delincuentes quedan sin ningún castigo, sin ninguna sanción. Hay más probabilidades entonces de que el crimen quede impune antes de que sea castigado. Totalmente. Sí, lamentablemente. Y lo más negativo de esa situación además es que va a ser imposible que las personas se reconcilien, que las personas vean de alguna manera que el resentimiento o el dolor psicológico disminuya, porque cuando no hay justicia, hay ese deseo de que salga la verdad, que salga la reconciliación, que salga la reparación. Y eso hace todavía más difícil que la persona supere el conflicto o el trauma por la cual está sufriendo. Porque el pensar que su hijo fue asesinado y que la persona, el asesino, no está preso, por supuesto, ¿cómo alivias tú ese duelo? ¿Cómo tú puedes decirle a alguien, bueno, tienes que superarlo, tienes que mejorarte, cuando sabe que el asesino está sin ningún castigo? Entonces eso hace que Venezuela se encuentre en un duelo nacional y en una situación de impotencia, de rabia, de dolor, y hasta inclusive puede invitarse entre ellos mismos a una venganza personal, y eso es todavía peor, ¿no? Y aumenta pues el clima de hostilidad. Aumenta entonces el clima de hostilidad, claro. Así es. Fíjate que la gente, la morgue de Bellomonte, por ejemplo, la entrevistan después que le matan a algún familiar y le dicen: ¿y usted qué espera?, le dice el periodista. Y regularmente la gente dice: bueno, la justicia divina, porque sí, ya sabe que aquí no hay justicia. Y eso es muy malo, que los venezolanos tengamos esa sensación de falta de institucionalidad. Eso me lleva a una pregunta que de verdad le he estado dando vueltas en la cabeza desde hace ya varias semanas. La desesperanza en Venezuela. ¿Estamos viviendo un clima de desesperanza, es decir, de resignación? De alguna manera sí, de alguna manera hay desesperanza, porque hay muchos motivos para estar triste. Lógicamente, hay la posibilidad y siempre digamos, el optimismo de que las cosas pueden cambiar. No es la primera vez que un país se somete a situaciones tan difíciles como la que está viviendo Venezuela, y uno, si se basa en la historia de otros países, pues pudiera decir, bueno, de esta vamos a salir y fortalecido, que es un poco la idea, que haya un crecimiento ciudadano, un crecimiento personal. ¿Y cuáles son, Marisabel, las consecuencias de vivir de repente en este escenario donde la gente pues ya sabe que esperan solo la justicia divina? Cada vez hay más indiferencia por el lograr proyectos. Pienso que ese es digamos, la principal secuela. No hago nada por mi país, no hago nada por mí mismo o por mis hijos, porque de alguna manera pues no se va a lograr nada, no se van a lograr metas, ni logros, ni proyectos, sino vamos a ver cómo salimos del país o cómo asumimos con resignación y pasividad lo que está sucediendo. ¿Y es posible actuar positivamente frente a eso? Sí.
es posible. De cómo hacerlo vamos a hablar más adelante. Okay. Hay otra cifra a partir de este estudio de la firma Gallup que me llamó bastante la atención. En agosto del 2014 ellos publicaron que solo el 26% de los venezolanos confía en los cuerpos policiales. ¿Por qué? Causas y efectos. Bueno, porque los cuerpos policiales lamentablemente desde hace bastante tiempo han sido penetrados por la delincuencia. Por supuesto no podemos generalizar porque allí todavía siguen existiendo policías frente a los cuales hay que quitarse el sombrero, porque salen todos los días con gran vocación a proteger a los ciudadanos, pero aunado a esos policías que tienen esas características, hay otros que salen a ligarse con la delincuencia, a cometer hechos delictivos, y eso crea una gran desconfianza en los venezolanos. Y eso se traduce también en el hecho de que los venezolanos cada vez menos denuncian los hechos delictivos de los cuales son víctimas. Porque la gente dice, bueno, ¿para qué voy a denunciar si tenemos un sistema policial que no funciona, un sistema de justicia que no va a sancionar a nadie? Entonces acudir ante un cuerpo de seguridad es ir a perder el tiempo y además, cuidado si no me consigo allá a alguna de las personas que cometieron el delito. Solo para aclarar, frente a todo esto, ¿la solución es no denunciar o al contrario? No, para nada. Yo siempre incentivo la denuncia ciudadana. Así es. Porque creo que si no se denuncia hay mucha mayor probabilidad de que los hechos queden impunes. Ahora bien, la depuración de los cuerpos policiales es un clamor de todos los venezolanos, del cual, por cierto, se ha burlado el gobierno en reiteradas oportunidades, porque lo ha ofrecido a lo largo de estos 16 años varias veces y no lo ha cumplido. Aquí hay que recordar en el año 2006 la CONARREPOL, Comisión Nacional de la Reforma Policial. Se hizo una comisión presidencial, se gastó un dineral allí, se hizo un trabajo y ese trabajo fue engavetado, no pasó nada. Luego en el año 2009 se le ofreció a los venezolanos una universidad para la seguridad, donde se iba a formar las policías, todo iba a cambiar, lo del sistema policial. Se creó una Policía Nacional Bolivariana, que también supuestamente iba a ser una policía modelo, libre de todos los vicios que tenían las anteriores. Todo lo contrario, la Policía Nacional Bolivariana, cada vez vemos las noticias, funcionarios involucrados en hechos delictivos. Creo que es hasta peor que las policías que existían anteriormente. Y para no irnos muy lejos, recientemente Freddy Bernal también encabezó una comisión para la reestructuración de los cuerpos policiales, cuyo trabajo pasó también sin pena ni gloria. Entonces, esa es una deuda que sigue allí pendiente de la depuración de los cuerpos policiales. Tenemos comentarios respecto a ese punto, los leemos al regreso de esta pausa, amigos, ya venimos.